La clase de hoy es el complemento a la clase que vimos de la Aulos doble, los que la vieran, que ya está en YouTube. En esta primera clase se vio qué era el instrumento, sus características técnicas, los 12 ejemplares enteros que se han conservado y lo ilustramos con alguna de sus características a la hora de tocar también. En realidad, de ninguno de estos, bueno, ya dije que había centenares de trozos, casi 1000 por todos los museos, pues son trozos que de ahí no se puede, podríamos completar alguno, pero no es. De los 11 o 12 conservados que hay, casi enteros, realmente de ninguno se puede afirmar que sea pareja del otro. Es decir, que pese a todo, pues pruebas directas hay. Bueno, ya vieron tocar a Stephen y a otros. Es cierto, los 4 de Pompeya, esos 4 tubos que se intercambiaban, sí se encontraron juntos, pero tampoco se puede afirmar. Bueno, las cosas están como están, hemos llegado hasta donde hemos llegado, quiero decir, a fecha de hoy, en 2 días puente y en 2 semanas Navidad. Bien. Bueno, uno lo intenta, primero ahora también ser gracioso yo, que a veces no sale bien. Lo que vamos a ver hoy es, en vez de cuestiones técnicas, las cuestiones aplicadas al teatro, veremos algunas al final aquí, de la Aulos, digo. Mientras que en la clase de la tragedia, que ya les diré cuándo es, nos centraremos en el canto. Canto coral, canto solista y recitativos, que era de lo que iba la tragedia antigua. Pues no será muy larga la clase, simplemente es un repaso a los diferentes oficios o lo quieren llamar así, sociología del Aulos o algo así, lo poco que se sabe. Hubo muchísimos auletas. Auleta propiamente es la palabra que se reserva al solista, al que interviene en las tragedias, al virtuoso, al muy famoso. Hay muchos otros nombres, pero los aulos están presentes por todas partes. Durante 1000 años no hay ni un solo funeral que no tenga música de aulos, eso no ocurre, ni en Roma ni en Grecia. En otros actos religiosos o públicos hay otros instrumentos, pero el que no falla nunca en los actos religiosos no se concibe. Un acto religioso sin aulos no ocurría. Pero también en parte debido a esto, pues a veces los tañedores de aulos, a veces con mucha frecuencia, pues eran denostados o no se les veía muy bien. Se les llegó a llamar en una ocasión, uno de estos que han dejado cosas escritas, los llamaba parásitos que tocan en los sacrificios. ¿Y por qué decían esto? Pues porque el tañedor de aulos iba al funeral, tocaba, pero después quería cobrar el bolo. Bueno, es decir, cobraba por un trabajo que desempeñaba en un acto religioso. Y esto a algunos antiguos les parecía impío o algo así. La expresión llevar una vida de auleta, pues era una expresión en la época bastante de uso común, una vida, como dice. Yo reconozco, yo también he tocado oboes, reconozco que es verdad, nos quedábamos más, y fagotistas también, más allá de las 3, que es cuando ya no se liga. En mi pueblo dicen eso, dicen que a las 3 de la mañana. El que no ha ligado ya no liga, ya tiene que ser al día siguiente. Recuerdo que sí, nos quedábamos y cerrábamos el bar si hacía falta, pero claro, llevar una vida de auleta es una expresión frecuente porque, a excepción de los virtuosos, que ahora veremos, pues la mayor parte de auletistas, tañedores de aulos, pues son gente de extracción humilde, llevaron una vida normal, o sea, algunos se hicieron muy famosos, ahora lo veremos, con esto del teatro. Llegaron a ser figuras internacionales, reconocidas en todo el Mediterráneo, famosos, riquísimos, ahora les contaré alguna cosa, pero la mayoría siguieron haciendo su vida normalmente, es decir, tocando en los sacrificios, en los actos públicos y allí donde se les pagaba. Empezaremos por los virtuosos y después veremos un poco de la profesión y por último un poco de este tipo de espectáculos, es decir, las tragedias famosas, claro, las más espectaculares se representan en el Ática, en Atenas, en el Teatro de Dionisos, en los festivales cada 4 años, pero realmente hay festivales en muchas ciudades griegas. Estas son las más famosas. Ahora veremos algo de todo esto. Lo primero, con los virtuosos, es decir, como se hizo tan popular el género, tiempo atrás, en los primeros siglos de Grecia, digamos, la práctica de los instrumentos la hacían los hombres libres, los griegos libres, los ciudadanos de derecho, y tañían o aprendían música durante muchos años incluso, pero para su propia mejora o perfeccionamiento, igual que practicaban la filosofía o aprendían otras cosas. Yo les hablé de esto.
la música en Esparta, por ejemplo, donde hay escuelas corales, esto ya lo veremos más adelante, está legislado. Parte de las leyes de la ciudad dicen que tú tienes que ser juez un mes cuando te toque, los varones. Tienes que cantar en el coro un mes cuando te toque, tienes que estudiar música hasta los 30 años. Bueno, estas cosas están ahí, pero digamos, hasta la profesionalización de la profesión, hasta que no hay, pues el virtuosismo no surge. A partir de estos momentos ya no son solo los aristócratas los que tallan los instrumentos, sino que hay mucho trabajo ahí, y otras personas de otras clases sociales se espabilan, es decir, estudian. Y como se gana dinero en la nueva música, y hay festivales para instrumentos, también música instrumental pura, es decir, cada vez hay gente mejor tañendo la aulos que ya no son aristócratas, y al final muchos de estos virtuosos son así. Lo digo porque, y esto prosigue durante toda la Edad Media. La antigüedad veía, creo que en alguna clase lo he dicho, cualquier tipo de profesión o trabajo que se realizase con las manos, decía que era propio de esclavos, mientras que lo propio de los hombres libres, los aristócratas, los griegos libres y cualquiera de estos pueblos, lo propio del ciudadano educado era cavilar, operar con la razón. Yo diseño un barco, una catapulta, un hidráulis, una máquina con teclas, que es como un órgano. Yo lo diseño, pero el que lo hace es otro. Este se llama el símil de la mano y el cerebro, ya lo veremos que está en programa, prosigue durante toda la Edad Media hasta prácticamente los tiempos de Bach. El símil de la mano y el cerebro dice que la mano es al cerebro lo que un esclavo a su dueño, es decir, un esclavo de estos tiempos. No estamos hablando ahora en esclavos para torturarlos, sino que desarrollan los trabajos. Esto creo que lo dije. En tiempos de Pericles, en Atenas, hay 60.000 personas viviendo, pero solo 4.000 son hombres libres. Buena parte de los trabajos que hay en el puerto y en todos los lados los hacen esclavos. De modo que la consideración o el estatus que tienen la mayoría de auletas, pues es, digamos, bajo, porque el hombre libre, aquí empezaron también algunos a tañer aulos, pero así hablan Aristóteles, Platón, que son aristócratas, y otros dicen es que el arte de tañer aulos es un arte servil, no es un arte libre, o como diríamos en el romanticismo hoy, que a mí me ayuda a que mi mente, bueno, todas esas cosas que se dicen fantásticas del arte. ¿Por qué es un arte servil? Dicen ellos, pues porque la auleta no toca, no estudia, no se perfecciona por su propia mejora, ¿no? Igual que estudia música o filosofía, sino para complacer a la audiencia. La audiencia es una audiencia muy exigente. Es decir, no tañe para extraer los secretos del cosmos, ni para comunicarse con Apolo, ni por cultivar su propia mente, sino que aprende y mejora. Estamos hablando de virtuosismo. Aquí surge el virtuosismo instrumental, fue un fenómeno estruendoso. Había auténticos, no decir vivos, intérpretes virtuosos, ¿no? Tañe para complacer a otros, no según las exigencias de su música o de lo que. Bien, hubo festivales, ya los veremos en la clase de la tragedia, cuando se instituyen cada 4 años en las principales ciudades, Atenas, Delos, Esparta y otras más, pero en otras muchas también. Las Olimpiadas, en parte, son también este tipo de festivales. Cada 4 años se celebraban competiciones que incluían deportes y atletismo, es decir, gimnastique, no sé si se acuerdan de eso, el cultivo del cuerpo, y otros parejos que se referían al cultivo de la mente, que son los juegos florales, lo que nos han contado toda la vida con ese nombre, que son esto: tragedias, concursos de tragedias, de comedias, de poesías, pero también de instrumentos a solo y cosas así. En estos festivales es donde se hicieron más famosos este tipo de virtuosos. Es decir, incluso llegó a haber escuelas de tañedores de aulos. Por ejemplo, la de Tebas fue la más famosa alrededor de ciertas ciudades. Algunos de estos virtuosos que habían sido victoriosos, habían ganado en los certámenes instrumentales, o bien acompañando tragedias, o bien eran famosos, tenían nombre y fama porque acompañaban las principales fiestas religiosas de cada ciudad. Ya retirados, fundaron escuelas, aceptaban alumnos. Hubo una fuerte competencia entre auletas, entre ciudades. La costumbre normal era admitir a 3 o 4 alumnos
muy bien seleccionados, que se vienen a mi casa a vivir conmigo durante 4 o 5 años, igual que hacían los filósofos, igual que hacían los pitagóricos, una forma de funcionar en la época. Yo admito, yo soy, bueno, Protágoras no, usted se dedicaba a enseñar y a cobrar y cobraba bien, y Sócrates era otro, Platón, había muchísimos. Yo admito a 5, 6 o 7 personas en mi casa y durante años les voy formando en matemáticas o en lo que sea, mi especialidad. Los precios, ni hablar, unos precios altísimos que los determinaba el profesor siempre. Incluso estas carreras musicales empezaban a veces, esto consta en las inscripciones, en algunas inscripciones que nos han llegado, me acuerdo cómo se llama, obeliscos y estos sitios donde se hacen imprimir pagando por ser famoso las hazañas de uno. Las carreras a veces empezaban de muy jóvenes, es decir, que ya las familias, había gente joven con esa ambición parecida a la que ustedes tienen, llegar a tocar en la Nacional o en la Ópera de Berlín o no lo sé, o en la orquesta de... Es decir, se ponían a estudiar de muy jóvenes con estos profesores para ya, una vez llegas a la edad adulta, 18 años, lo que fuera, poder competir. Incluso llegó a haber competiciones de jóvenes contra músicos ya hechos y derechos de prueba, algo así como un partido de la selección sub-21 lo llaman, ¿no? Algo así, contra los mayores, para que fueran entrenándose. Es decir, la carrera de auleta orientada a los festivales, a los concursos y a los conciertos, pues fue muy apreciada. A toda esta gente que resultaron vencedores por ejemplo, Sacadas de Argos, lo tienen en el programa de historia, lo citan ahí por unas cosas que hizo, etc. Durante 24 años, durante 6 festivales consecutivos, fue considerado el mejor auleta de toda Grecia. Y no estén pensando en gente que toca en su pueblo y no se entera nadie más de ello. Fueron muchos de estos, la mayoría de virtuosos que alcanzaron la fama y el nombre por haber ganado en festivales o acompañar tragedias victoriosas o cosas así, fueron también muy criticados. En las críticas de la comedia se leen cosas parecidas, porque invariablemente coleccionaban ropas caras, joyas, y todos, o sea, casi sin excepción, se empeñaban en conseguir instrumentos muy caros y muy elaborados. Algo parecido a lo que les pasa a los instrumentos. Bueno, a ver, a lo mejor yo toco el violín, a lo mejor sí, a lo mejor no, y en mi casa tengo 12 violines de 1800. Es decir, todos pagaban incluso precios altísimos a luthiers para que les hiciese instrumentos muy refinados. Los aulos que encontramos en la época romana tienen mecanismos, todos no, pero muchos, están recubiertos de plata, a veces de bronce. Y luego hay otro, por ejemplo, hay un caso famoso, en el 300 y pico, antes de Cristo, uno de estos griegos de Tebas, ganador en uno de estos festivales, pagó la increíble suma, no he hecho las cuentas, pero de 7 talentos a un luthier de Corinto, esto lo conté en la última clase, para que le hiciese un aulos en determinados materiales para él especial. O sea, pagó un fortunón, una cosa nunca vista. Esto era una característica invariante de estos personajes. Sí, lo que estoy diciendo es que hubo divos en la antigüedad, sí, pero no solo auletas, también quitarodes, que tenían quítara, y también cantantes. Es decir, gente famosa que ganaba mucho dinero por estas razones y porque se les pagaban en ocasiones, los gobernantes y poderosos, sumas desorbitadas para que ofrecieran conciertos en sus palacios, etc. Lo diré otra vez, la mayor parte de tañedores de aulos son otra gente más humilde, ahora las veremos un poco su profesión. Ahora estamos hablando solo de una cierta élite, bueno, no poco numerosa. Escuelas de tañedores de aulos hubo en muchas ciudades. La más famosa es la de Tebas, pero hay otras muchas. Muchos de estos virtuosos, sean cantantes, sean auletas o sean quitarodes, de los mejores, vamos a decirlo así, pasaban la mayor parte del tiempo viajando de una ciudad a otra, de festival a otro. Y después solo aclararles que el término auleta es el que habla precisamente de los virtuosos. Todos los demás oficios que vamos a ver ahora reciben otros nombres. Auleta es uno de estos consagrados que les estoy citando.
mientras que Aulodos se reservaba el nombre Aulodos para aquel cantante que era acompañado cuando hacía sus números por un Aulos doble. Yo voy a citar algunos, no tienen que saberlos ni nada, y cuando corrija la clase en internet, pues ahí estará. El que toca no sé qué se llama así, el del trirreme se llama así. Ahora simplemente los iré nombrando y se acabó. Bien, pues sobre los virtuosos, poco más. Vamos a ver qué profesiones había.